Converso con María Fernanda Barreto, investigadora, está en Caracas, la capital de Venezuela. ¿Qué tal estás, María Fernanda? Hola Jaime, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como siempre desde aquí desde Caracas. Gusto el nuestro. Bueno, estamos hablando de Venezuela. Nadie mejor que tú, que vives ahí, para hablar sobre lo que está sucediendo y lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Y pregunto cómo Venezuela logra estas alternativas al neoliberalismo y al capitalismo salvaje, a pesar de las sanciones, como dice Maduro. Maduro habla de otra economía, no solo de la economía petrolera. Correcto, sí, como señalaba el presidente Nicolás Maduro, una de las formas de resistencia económica a este brutal bloqueo que vive Venezuela tiene que ver con la diversificación de la economía, que aunque lentamente pues como acá el ingreso venezolano, tal como él lo describió, producto de ese bloqueo a un país petrolero, a pesar de eso, Venezuela ha venido entonces diversificando la economía, aumentando la producción agrícola y de otros rubros, digamos, no tradicionales, y eso ha sido muy importante, pero también ha sido muy importante justamente para diferenciarnos de esos modelos capitalistas que en el mundo vienen aumentando la exclusión social, el hecho de que se ha seguido priorizando la inversión social en Venezuela a pesar de la crisis, una inversión que está sobre todo en áreas de protección para tratar de proteger al pueblo venezolano del impacto directo de ese bloqueo que, aunque inevitablemente nos toca a todos y a todas, pues al tener un Estado que se preocupa por la protección social y que da una prioridad a esa protección dentro del gasto público, pues ha sido aún, digamos, más sencillo resistir, aunque es injusto decir que ha sido sencillo resistir porque realmente como pueblo hemos resistido bastante, y ahí por supuesto hay otro factor fundamental de lo que también hablaba el presidente Maduro, cómo se crearon aquí condiciones subjetivas que realmente han permitido que este pueblo resista los embates del imperialismo desde una conciencia colectiva, desde una conciencia además nacional muy preñada de esa grandeza bolivariana que ha sido desde siempre el principal enemigo de la doctrina Monroe en el continente. En parte me has respondido también cómo se sustenta la propia Venezuela, y pregunto, porque Venezuela ha trazado una estrategia y en el nuevo orden mundial pues también está ocupando un papel importante. Los acuerdos con países como China, Rusia e Irán, ¿crees tú que prometen la sostenibilidad del proyecto bolivariano? O más que esto, pues se sustenta precisamente en la propia Venezuela, en todas las aristas, fundamentalmente en la economía, porque la economía es la base de todo allí para resolver los problemas tanto políticos, los sociales y también desde el punto de vista ideológico, para seguir potenciando ese socialismo del siglo XXI del que hacía referencia Chávez y que ha heredado la revolución bolivariana hasta el día de hoy. Claro, Chávez planteaba, y lo dejó así escrito en su testamento político, que es el Plan de la Patria, que para poder avanzar hacia el socialismo del siglo XXI también era indispensable avanzar en una diplomacia de paz que promoviera el nacimiento de un mundo pluricéntrico y multipolar como garantía de paz. En ese sentido, creo que es obvio decir que en el mundo actual no hay país que pueda sostenerse ni económica ni políticamente en absoluta soledad, ni las grandes potencias. Esas grandes potencias también necesitan o bien de colonias o bien de aliados, ¿no? Dependiendo del enfoque que esas grandes potencias tengan sobre su relación con el mundo. Y en el caso de Venezuela, entonces, las relaciones que ha tejido con las potencias no subordinadas a los intereses imperialistas como China, como Rusia, como Irán, y también otro tipo de relaciones que ha tenido con países que quizás no son propiamente insubordinados, pero que han mantenido unas relaciones económicas en los términos que la soberanía venezolana lo requiere, han sido también fundamentales para esta resistencia y van a seguirlo siendo, porque el bloqueo contra Venezuela no ha terminado, el bloqueo contra Venezuela continúa, y la pugna entre el mundo hegemonizado por una sola potencia, dirigido por un gran imperio capitalista,
está en crisis, el mundo pluricéntrico multipolar sigue pujando por nacer, ya parece indetenible, pero todavía quedan muchas batallas y en esas batallas seguirá también la revolución bolivariana sosteniéndose en alianza con estas potencias no subordinadas, pero también con el sur global, porque hay también dentro de la doctrina del socialismo del siglo XXI, del chavismo, una necesidad de mirar hacia el sur, que rompe con esa vieja doctrina que caracterizó a casi todos los países de nuestra América en el siglo XX, que en Colombia llaman el respice polum, siempre mirando hacia el norte. Bueno, Chávez nos decía mirar hacia el sur y fortalecer las alianzas sur-sur, y parte de esas alianzas entonces son estas alianzas con China, con Irán, incluso con Rusia y con otros muchos países del sur, entre ellos por supuesto Cuba y el resto de países de nuestra América. Alianzas fundamentales para avanzar hacia la construcción del nuevo mundo. Muchas gracias, María Fernanda. Era María Fernanda Barreto desde Caracas, Venezuela, a propósito de una de las noticias del día.